Buenas tardes a todos. Espero que a todas las personas que nos están acompañando, el evento que vamos a iniciar el día de hoy sea de su interés, de su agrado. Siéntanse en la libertad de interactuar también con nuestros panelistas. Y pues en el evento de hoy vamos a ver básicamente lo que es la logística y la distribución y el comercio electrónico, cómo aceleró el cambio en la logística del Ecuador y cuáles son los siguientes pasos que como país y como sector logístico debemos dar. La realidad del Ecuador que hoy por hoy estamos viviendo frente a la pandemia, frente a la nueva realidad mundial, nos está obligando a dar pasos más acelerados en lo que se refiere a comercio electrónico y a lo que se refiere cercanía con el cliente. Y pasando por temas de distribución de última milla, cómo el cliente está viendo las nuevas realidades. Así que a todos los que nos acompañan en este evento les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos por el tiempo de estar con nosotros y sin más paso a presentarme. Bueno, yo soy Santiago de Arena, soy el gerente de operaciones de Supermercado Santa María y hoy con nosotros va a estar en esta exposición David González Suárez. Él es un consultor senior de supply chains en consultora Indra actualmente, una consultora multinacional ubicada en el país, en España. Y David pues nos compartirá un poco toda su experiencia, cómo ha vivido esto, la logística en España y cómo lo ha afectado en el tema europeo y esas experiencias ver cómo nosotros podemos hoy por hoy aplicarlas también bajo la realidad del país, considerando que España vivió este proceso pandémico un poco anterior a nosotros y creo que las experiencias que David nos pueda compartir van a ser muy válidas. Y también nos acompaña Giovanni Quiroz Díaz, gerente del Centro de Distribución de Corporación El Rosado, el sector retail, que nos hemos visto muy enfocados al tema de servicio y cercanía al cliente, cómo hemos vivido esto y cómo el aporte del e-commerce ha logrado ayudarnos a no perder cercanía con nuestros clientes. Así que bienvenido David, bienvenido Giovanni, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y sin más les dejo la palabra a Giovanni para esta exposición. Bueno, buenas noches Santiago, buenas noches David y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este webinar interesante. Quisiera comenzar mi intervención haciendo énfasis en los pilares que componen el e-commerce. Como pilar número 1 podríamos nombrar al sistema de información, que son todas las plataformas tecnológicas que se encargan de procesar e integrar la información, ya sea de los pedidos, devoluciones, entregas, entre otras labores que componen la cadena de suministros. También nos permite estimar el tiempo de entrega o de llegada a nuestros clientes. Los sistemas de información también nos deben de facilitar el seguimiento en todas las etapas del proceso como tal, una visualización de los procesos en tiempo real y atenderlos de inmediato, que nos permita atender de inmediato, de tal manera que cometamos o evitemos los errores. El otro pilar fundamental que serían los stock y almacenamiento, o un sistema de gestión de almacenes o WMS como normalmente lo conocemos. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a hacer una planificación de nuestros stocks, a preparar nuestros equipos o nuestros pedidos, ¿no? Adaptados al layout de nuestro centro de distribución o al layout de la tienda o almacén donde estamos operando, en los procesos y las herramientas tecnológicas que nos permitan aumentar la velocidad y exactitud de nuestras operaciones. ¿Qué tan importante es agilitar el proceso como tal del picking, del packing, de la ubicación para poder llegar hacia nuestros clientes con un producto en muy buena calidad? El packing se torna uno de los procesos sumamente importantes en el e-commerce o en cualquier venta de canal digital, ya que debido al acomodamiento o al cuidado que le pongan nuestros operarios al producto que se va a despachar, va a llegarle en buen estado al cliente y lógicamente satisfacer esa experiencia de compra que tendría con nosotros. El siguiente pilar es el envío, que en muchos de los casos podría ser el último proceso, pero no por esto el menos importante, ¿no? Ahí viene lo importante de elegir la empresa de logística o el operador que va a ser nuestro socio clave para que utilice los medios adecuados dependiendo de nuestro tipo de producto o nuestra tipografía, ¿ya? Al hablar del tipo de producto, debemos de considerar si lo que vamos a transportar tiene que cumplir con algún requisito de temperatura
o algún requisito especial de volúmenes o de fragilidad, ¿no? Lo recomendable es contar con uno o con más de un operador para poder crear una competencia sana y hacer una evaluación del servicio que los están dando a nuestros clientes. ¿Y por qué no analizar la posibilidad de utilizar una flota propia? Lógicamente, esto se viene en base al tipo de productos que ofrezcamos, al volumen de pedidos que tengamos y sobre todo en donde estemos ubicados. Definir los tiempos de entregas en esta parte del envío es muy crucial, ya sea para los proveedores que nos aprovisionan de mercadería y los tiempos de entrega que vamos a plantearles a nuestros clientes, ya que de eso dependerá el buen servicio que brindemos y cómo le llegarían los productos al cliente final o a nuestro shopper. Calcular los costos, sumamente importante, deben de ser claros y sobre todo para los clientes. Esto genera confianza, no deberían haber costos ocultos, no debería llegarle una sorpresa al cliente y esto no me tenía presupuestado, esto no me lo dijeron, esto no fue lo que vi en la página web. No, nuestros costos deben de ser claros desde el inicio. Y la última parte, que es la parte compleja, valga la redundancia, que es la logística inversa. Definitivamente es la parte en que debemos de concentrarnos y trabajar, ya que de ella va a depender el buen funcionamiento y planteamiento de los pilares anteriores. Ahora bien, me voy a enfocar un poquito en el e-commerce en Ecuador. A nivel de Latinoamérica existen 3 líderes muy marcados que abarcan casi el 70% de todo lo que son compras en líneas en la región. Ecuador está entre uno de los primeros puestos del 30% restante. Si bien es cierto, en la última década hemos tenido un crecimiento relativamente sostenido, ¿no? La pandemia o el COVID aceleró no solo la economía a nivel mundial, sino las operaciones, tanto de e-commerce como presenciales. Para que tengan una idea, una información bajada de la CESE, que es la Corporación Ecuatoriana de Comercio Exterior, las ventas de comercios electrónicos del año 2019 fueron de 1.600 millones. Se estima que este 2020 es posible que cerremos con 2.200 millones de dólares en ventas de comercios electrónicos o por cualquier canal digital. También confirma la CESE, en base a unos estudios que ha hecho, que las compras por canales digitales y sitios web han incrementado en más de 12 veces, ¿no? Es más, y cada vez hay menos personas que no han utilizado un medio de compra online. Es decir, las personas que estaban temerosas a utilizar los medios online o los canales digitales, sea por cualquier motivo, ya los han comenzado a usar porque el COVID ha acelerado el uso de este medio. Las frecuencias de compras también se duplicaron, en algunos casos hasta se triplicaron, ¿ya? Es decir, que el que compraba una vez al mes o una vez cada 15 días, es posible que en la actualidad ya esté utilizando un canal digital o el e-commerce entre 2 o 3 veces por quincena, por semana o semanal. En sí, las frecuencias de compra se duplicó. Ahora, dentro del mismo estudio están los canales más usados dentro de del e-commerce, que es, en primer lugar, el WhatsApp. Y ahí entran muchos negocios pequeños o emprendimientos que se vieron obligados a incurrir en el modelo online por la pandemia. El segundo canal más usado son todas las apps que los usamos constantemente y las páginas web, ¿no? Antes de la pandemia, las categorías que más se vendían o que más representaban las compras en líneas eran los tickets aéreos, entretenimientos, podemos hablar de cines, conciertos y hospedajes, ¿ya? Desde el inicio de la pandemia hasta actuales momentos, porque todavía no se termina, las categorías de productos que están teniendo los primeros lugares es en el siguiente orden: alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y medicina, comida preparada, insisto, ahí han insertado, emprendimientos y empresas pequeñas que no tenían este servicio, computadoras y electrodomésticos. Ante la nueva realidad, las computadoras es el mejor medio de comunicación que vamos a tener con el exterior. Y los servicios educativos o capacitación, en ese mismo orden. En el estudio también nos indica que los medios de pago más utilizados fueron las tarjetas de créditos en primer lugar y tarjetas de débitos en segundo lugar.
el efectivo dejándolo a un tercer paso por diferentes razones. Podría ser por su escasez, ¿ya? Y sobre todo por el miedo al contacto con el papel moneda, ¿ya? Surgieron mecanismos alternativos que, si bien es cierto, estaban un poco en stand-by, pero la pandemia también los impulsó, como cuáles: la billetera electrónica, el Bitcoin y códigos QR, que por lo general son muchas personas jóvenes las que están utilizando estos medios alternativos que están comenzando a tomar fuerza. Hay muchas personas que desean volver a la tienda física, muchas, pero asimismo dicen que van a volver, pero con menor frecuencia. ¿Por qué? Porque ya han utilizado los e-commerce o canales digitales y les ha gustado, han visto las facilidades que les entrega, ¿no? Les voy a conversar un poquito de las experiencias que vivimos durante el COVID-19. Definitivamente nos impactó mucho. Santiago, por favor, si podemos cambiar de lámina. Definitivamente nos impactó mucho en la movilidad y horarios. Al hablar de movilidad, no solamente nos enfoquemos en el envío del producto hacia nuestros clientes, no, también tenemos que pensar en cómo nos abastecemos o nos reaprovisionamos de la mercadería o productos. Y no solamente en eso, sino cómo movíamos a nuestras personas. Ustedes se deben de acordar que estuvimos pasando por unos toques de queda sumamente extremos, ¿ya? En el cual movilizar hasta a nuestros empleados era muy complejo. Entonces la movilidad nos cambió completamente. Los horarios también. Los horarios de apertura y de cierre de las tiendas cambiaron. Todo prácticamente cambió. Los couriers colapsaron. Otros no operaban. Y había mucha desinformación. No sabíamos si es que la ley o el protocolo tal funcionaba aquí, no funcionaba en esta categoría, sí funcionaba. Entonces lo que había era mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo en la primera semana que empezaron estas restricciones. Como les decía, nos tocó revisar leyes, normativas, los protocolos, estaban medios ambiguos, habían ciudades o lugares donde los gobiernos seccionales interpretaban a su manera esas leyes y nos creaban un poco de dificultades en llegar. A partir de la segunda o tercera semana de la pandemia, se comenzó a estabilizar un poco el envío de productos por e-commerce, ¿ya? Entonces ahí comenzaron un poco a duplicarse las ventas, sobre todo a mediados de abril, comenzando a fomentarse su crecimiento entre mayo a junio, donde en muchos de los casos sus ventas sobrepasaban de 4 a 5 veces. ¿Qué es lo que creó también esto? Desabastecimientos en productos relacionados, hablemos de mascarillas, el alcohol gel, productos nuevos como el vinagre que le comenzaron a dar un uso, y a su vez también produjo subidas de precios en ciertos productos. Otro impacto del COVID en el e-commerce, y no solamente en el e-commerce, sino a nivel logístico, que cambió la demanda completamente, ¿no? Los hábitos de consumo y los canales de venta se vieron cambiados, ¿no? Y tuvimos que revisar en muchos de los casos el surtidos, los stocks, conversar con los proveedores, incrementar proveedores nuevos para que nos puedan suplir la carencia de productos que estábamos determinando en nuestras tiendas o para atender los pedidos en el e-commerce. El desabastecimiento no solo fue nacional. Recuerden que teníamos fronteras cerradas. Muchos de los productos que son vendidos en nuestro país, en Latinoamérica, son importados de China. Eso es lo que China tenía cerradas sus fronteras como la mayoría de los países. Eso va a provocar y está provocando en la actualidad algún desabastecimiento de ciertos productos, que es lo que tenemos que ver de alguna manera, no ahora, lo estamos viendo ya desde meses atrás. ¿Qué hacemos? Alternativas locales o alternativas de vecinos, de países vecinos, que nos puedan suplir esa necesidad que por tiempo de llegada desde la China o desde Europa hacia nosotros, poder atender los requerimientos de nuestros clientes. También vimos que la velocidad y la descentralización en la toma de decisiones, habían decisiones que no podíamos esperar que sean centralizadas por algún directivo o dueño de una empresa, sino que teníamos que comenzar a tomar acciones en el momento. Y lógicamente la priorización de los recursos. Estas enseñanzas, ¿qué nos ha dejado? En primer lugar, debemos de trabajar
y asegurar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y clientes. Debemos poner los protocolos adecuados, el acompañamiento y atención al cliente durante toda la etapa del proceso, tener una información clara y precisa de los productos, proteger lógicamente la información y los datos de los clientes que utilicen nuestros medios digitales y atender de manera oportuna la variabilidad y la alta demanda de los clientes. Ahora bien, la logística o el transporte dentro del e-commerce. En lo personal pienso que es la piedra angular. Al ser una transacción casi impersonal, los puntos de contacto con el cliente son cruciales. Y dentro de los contactos con el cliente crucial es el transporte. ¿Qué debe brindarnos la compañía o la operadora o el courier que contratemos o utilicemos para llegar a nuestros productos con nuestros clientes? Que nos ofrezca geolocalización, planificación y optimizaciones de rutas, que nos den la facilidad y hacer el rastreo, no solamente para nosotros, sino también a los clientes en tiempo real, tracking en tiempo real, para saber en qué momento o en qué parte o en qué estado se encuentra su encomienda o su producto, ¿no? Garantizar el tiempo de entrega a través de servicios urgentes, se puede destacar o poner etiquetas en los paquetes si es urgente, si es frágil, asegurarnos días de entregas específicos que el cliente pueda seleccionarlo con anticipación, por ejemplo, los fines de semana o en horas específicas. Y, lógicamente, el manejo de la logística inversa. Nosotros, para tomar una decisión de qué proveedor o qué operador nos iba a acompañar en este proceso tan importante, hacíamos visitas a sus instalaciones en el momento en que llegaba la mercadería nuestra, para que a su vez ver el trato que ellos le dan a nuestras mercaderías y ver sus procesos, con la única finalidad de garantizar que la mercadería le llegue a los clientes en buen estado. La siguiente lámina, por favor. Ahí está. Ahora bien, la última milla, actualmente muy utilizada y demandada. Debemos considerar las mismas características que nombré de la selección del operador o del courier para seleccionar a nuestro socio clave que nos ayude a brindar este servicio, ¿no? El crecimiento en la última milla es mayor se podría decir que es mayor al de las ventas normales en e-commerce, porque la gente lo está demandando mucho, ¿ya? Y lo que debemos de garantizar, como lo decía hace un momento, es la experiencia a nuestro shopper o a nuestro cliente que sea satisfactoria. ¿Es un poco compleja? Sí, es un poco compleja porque tenemos que jugar con el tráfico, con posibles accidentes, con calles peatonales, poco estacionamiento. Como en la mayoría de estas entregas de última milla son entregas pequeñas, no se puede aprovechar al máximo la carga del transporte, lo que hace es incrementar los costos. Nosotros tenemos que analizar, ¿estamos dispuestos a invertir en parte de ese costo? ¿Vamos a ayudar o a contribuir a que el cliente tenga un costo asequible por esa última milla? Lo tenemos que analizar. ¿De qué depende? Del mercado, definitivamente. Ahora, otro factor importante dentro de la última milla son las rutas o flotas ecológicas. El mundo ha cambiado, el COVID nos aceleró el cambio, no solamente en las tendencias o en las formas de interactuar de manera digital, sino también hacia la naturaleza. Ahorita todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente y la economía circular da mucho valor agregado a tu empresa o al servicio que brindes. Es por eso que la última milla la puedes ir pensando en medios eléctricos y un sinnúmero de posibilidades más, como drones, en fin, que se están ya analizando en otros países y que pronto comenzaremos a estudiarlos acá en Ecuador. ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos solventar esta última milla que es compleja? Seleccionando adecuadamente nuestro operador o nuestro courier, definitivamente. Software de gestión de almacenes que nos permita agilizar y seguridad en nuestros procesos para llegar eficientemente y en el menor tiempo posible a nuestros clientes. Los dark stores o las tiendas oscuras también es una fuente o un canal para alimentar o profundizar la última milla. Los puntos de recogidas o buzones que están también proliferándose bastante, ¿no? Y potenciar el reparto en horas no picos.
tratar quizás de utilizar alternativas en que tú le puedas decir al cliente, ok, si tú lo deseas el producto a las 4 de la tarde, pero resulta que para mí esa es una hora pico, yo quizás te lo puedo proveer a las 6 o 7 de la noche con un descuento al valor del envío. Queda en potestad del cliente tomarlo o no, dependiendo lógicamente su necesidad. Lo importante en toda cadena logística y sobre todo de e-commerce es que tú le des al cliente más de una opción o más de una oportunidad. Y lógicamente la última milla tienes que llevarle el control al detalle. Debes de construir los KPI que necesites para ir midiendo que el desempeño sea el adecuado. Lo que no se mide definitivamente no se puede controlar. Ahora bien, ¿qué nos ha dejado el COVID? Más allá de tanta experiencia, no solamente en la parte comercial, industrial, operativa, sino también personal, nos ha dejado mucho conocimiento que nos va a permitir cometer quizás menos errores o estar más preparado hacia alguna otra eventualidad o rebrote. Primeramente, dinamizar y vincular los canales digitales. Tenemos que de alguna manera interactuar nuestras páginas web con redes sociales, con algún otro medio digital para que sea más asequible y amigable acceder a nuestros clientes. El segmento de nuestros clientes lo tenemos que de alguna manera revisar. Nuestro segmento de cliente estará siendo el mismo de enero, estará siendo el mismo que el año pasado, no lo sabemos. Las cosas cambiaron. Es muy posible que tengamos algunos clientes con unas características diferentes a las que las teníamos anteriormente. Entonces tenemos que volver a pensar y a enfocarnos en nuestro cliente. Nuestra propuesta de valor quizás también tenga que ser revisada y lógicamente en nuestros canales. Lógicamente la revisión de los surtidos y categorías va a ser sumamente necesario para este post-COVID y sobre todo la resiliencia, adaptabilidad y reinvención constante. Una empresa o ejecutivo que no sea capaz de sobrellevar una crisis como la que hemos estado viviendo o situaciones difíciles, definitivamente se van a quedar retrasados. La adaptabilidad y la reinvención constante. Otro punto importante que lo veo nos puede ayudar es la omnicanalidad. Ya no solamente empezar en un tipo de canales para atender a nuestros clientes. La omnicanalidad llegó, la omnicanalidad se está fomentando, la omnicanalidad existe hace mucho tiempo y la debemos potenciar, porque no simplemente los clientes quieren ver el producto por la computadora, también necesitan tocarlo. Y esa interacción del medio online con el físico es lo que nos puede ayudar a concretar la venta y sobre todo facilidades a nuestros clientes. Muchas cosas llegaron para quedarse, como las mascarillas, los protocolos de bioseguridad, el alcohol gel. Nos olvidamos de los abrazos, nos olvidamos de las aglomeraciones. Otras cosas se han fortalecido, las compras online, las clases virtuales, el teletrabajo. Es necesario que las empresas sigan invirtiendo en edificios grandes y costosos de oficinas. La verdad es que no lo sé. Hemos vivido tranquilamente haciendo teletrabajo y las empresas han comenzado a surgir. Tanta experiencia nos ha dejado el COVID, tantas enseñanzas que van a ser decisorias en el futuro. No solamente en el futuro cercano, porque no sabemos qué va a pasar todavía. Vamos a ver cómo nos va este año, cómo comienza el otro. Pero tenemos muchas experiencias que debemos de ponerlas en práctica y sobre todo tenerlas muy pendientes para las estrategias que debemos de tomar, pensando en nuestros clientes y en nuestros productos. Definitivamente el COVID llegó y es una realidad y los invito a adaptarse a ello. Muchas gracias. Giovanni, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que se han mencionado cosas muy importantes. Yo voy a dejar la palabra y el control del panel para David, no sin antes recordarles a nuestros participantes que al final de la intervención de David vamos a interactuar con ustedes a través de preguntas que las pueden escribir y yo las trasladaré directamente hacia Giovanni y hacia David. Así que gracias, Giovanni, una vez más y contigo continuamos, David. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Santiago.
Vamos a ver si consigo. Creo que no va a ser posible compartir la pantalla de esta manera, No, pero quizás podemos seguir compartiéndola de la manera que llevamos haciendo hasta ahora. perfecto, ningún problema. Si bien puedo solicitar quizás yo aquí el control, indica esperando la aprobación. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Yo soy David González, soy consultor senior en la empresa de consultoría española Indra. Gracias, Santiago, por la palabra y a Giovanni por sus comentarios y, por supuesto, a LeadLogis por la invitación para compartir este pequeño momento con ustedes, hablando de lo que nos gusta, ¿no? Que es la logística y, bueno, en mi caso particular, el comercio electrónico. Y sí que quería pues recoger un poco el guante que nos lanzaba Giovanni con esto de que los tiempos están cambiando y precisamente la pandemia nos está demostrando que podemos vivir en un mundo que cada vez es más digital, y precisamente mi breve presentación la voy a girar en torno a tres puntos principales. El primero sería hablar de la dimensión que está adquiriendo el comercio electrónico en Ecuador. El segundo, la oportunidad que eso supone. Y el tercero, pues los retos que hace falta enfrentar tanto las pequeñas compañías como las compañías más pequeñas a la hora de tomar parte dentro de esa oportunidad. Entonces, comenzando, pues sería eso, mencionar que Ecuador es el cuarto país con más usuarios de Internet de América Latina. Estos son datos de la Cámara de Comercio de Ecuador que reflejan pues precisamente que Ecuador, en cuanto a capacidad instalada, está muy bien colocado respecto a los países de su entorno, porque el 80% de su población ya es usuaria de Internet. Eso no pasa en todos los países. Bueno, todos sabemos en el continente europeo, en el continente americano, pues la entrada en Internet de los usuarios es muy grande, no tanto en países africanos, claro, por supuesto, y por ejemplo en China y en India la aceptación de Internet es incluso mayor, porque son muchísimos usuarios. Bueno, el caso es que esto nos hace ver un poco la gran dimensión que puede adquirir el comercio electrónico con esa capacidad para que cada usuario pueda ser partícipe de este nuevo ecosistema que se está lanzando. De hecho, un 64% de las personas utiliza un dispositivo celular, o sea que ni siquiera necesita estar delante de un ordenador, sino que lo lleva consigo el acceso a Internet. Sin embargo, esto entra en contraposición con que únicamente un 41% de la gente utiliza su ordenador para realizar las compras. Entonces estamos viendo una tendencia a que cada vez las compras por comercio electrónico se realizan mediante dispositivos celulares y portátiles, pero sí que es verdad que lo que estamos observando es que a la hora de pues, realizar la compra del supermercado o reservar unas entradas para ir al cine o buscar en diferentes servidores los billetes de los aviones, la gente, por lo menos es mi caso también personal, sigue prefiriendo hacerlo delante de un ordenador con las comodidades que eso supone. Cada vez menos. Eso está mudando hacia los dispositivos celulares cada vez más y con la difusión de las apps y todo eso. Y bueno, y luego por último, siento que los datos sean tan antiguos, pero no pude encontrar unos nuevos fiables de la Cámara. Entre 2017 y 2018 las compras crecieron un 48%. Esto es un porcentaje de crecimiento comparable año a año espectacular. Y respecto a lo que aportaban en 2017, en 2018 aportaron un 23% más al PIB del Ecuador. Son 16 millones de transacciones y 1.200 millones de dólares. O sea, la cantidad de dinero que se puede llegar a mover con el comercio electrónico sumado a los crecimientos de doble dígito exagerados que está teniendo lo convierte en una de las mayores y más relevantes tendencias del siglo XXI. Por lo tanto, es una dimensión muy a tener en cuenta. Y precisamente, a ver si consigo pasar la diapositiva hacia adelante. Exacto. Pues precisamente
ante semejante dimensión de oportunidad ya se están empezando a mover tanto las compañías tradicionales, por así decirlo, que son líderes de su sector, ya cada una en su sector, pues el sector de la banca, el sector de los seguros, como compañías nuevas de reciente creación, que bueno, todos sabemos que ante un entorno nuevo, sobre todo uno de alto crecimiento, pues las compañías es muy fácil que surjan espontáneamente ante las nuevas pues, oportunidades de negocio que se generan. En ese sentido, existe un premio muy interesante en América Latina que realiza y que otorga el E-Commerce Institute. Y bueno, pues como anécdota, en el 2019 realiza la entrega de los E-Commerce Awards para Ecuador, que son pues eso, el principal reconocimiento a compañías que están haciendo esta transición a relevancia en el e-commerce. Y lo realiza por categorías, ¿no? Entonces, industria turística, los bancos, el e-commerce. Para mí sería muy importante señalar en esta parte de la oportunidad del mensaje, por favor, fijémonos todos que estas son compañías tanto nuevas como antiguas. O sea, es muy importante para mí darnos cuenta de que, por ejemplo, Banco del Pacífico, en el sector de servicios financieros y banca online, o TIA, en el sector de retail, están intentando sumarse a esta nueva realidad del e-commerce, adaptando sus procesos, abriendo nuevas oportunidades. Y luego pues tenemos lo que vienen siendo pues las nuevas empresas, como por ejemplo Equalink, que es una agencia de marketing, o Toto, que bueno, pues tiene unas mochilas con un diseño así bastante divertido, ¿no? Que han sabido pues perfectamente entrar ya sumando con esta ola de e-commerce. Además de lo que ya comentaba antes Giovanni previamente, que son los sectores tradicionales en donde el e-commerce entró primero, pues pueden ser eso, entretenimientos y medios, y también pues la industria turística. Las agencias de viajes fueron de las primeras cosas que desaparecieron. Ya creo que pocos podemos tener la gestión diaria de coger y decir, uy, me tengo que hacer un viaje a, yo qué sé, digamos Galápagos, ¿no? Por decir algo. Tengo que ir al edificio de la agencia de viajes y hablar ahí con la persona que está detrás del mostrador para que me saque el billete, ¿no? Hoy somos nosotros los que interactuamos directamente con las compañías. Entonces, es una dimensión muy importante, como decía en el anterior mensaje, y por lo tanto constituye una gran oportunidad que tanto empresas más tradicionales como empresas de nueva creación están tratando de aprovechar. Y bueno, y para entrar ya un poco más en materia, decimos, vale, está muy bien esto de aprovechar las oportunidades, pero esto no es una tarta o un pedazo de pastel que podamos alcanzar la mano y cogerlo directamente. El e-commerce realmente no es tan sencillo como una mera extensión del mundo físico de la distribución y la supply chain a la que estamos acostumbrados, que simplemente sea colgado en una plataforma web. No, es un entorno de trabajo con unas características completamente diferentes que supone una forma novedosa de hacer las cosas, porque si alguien intenta entrar en el mundo del e-commerce trabajando de la misma manera, y eso lo ha señalado muy bien Giovanni en su intervención, trabajando de la misma manera que como se trabajaba tradicionalmente, no le va a ir bien. Entonces, hacen falta todas esas características que él señalaba anteriormente. Yo he tratado de resumir en esta diapositiva lo que yo considero que son las 6 áreas, los 6 retos más importantes, y en las diapositivas siguientes pues voy a intentar enseñar, mostrar, ¿no?, un poco ejemplos de cada una de estas y sobre todo ejemplos presentes que ya están sucediendo y un poco futuristas de qué es lo que va, lo que se está previendo para el futuro. Y a continuación, pues sí que me gustaría que nos quedásemos todos un poco con esta temática, porque seguro que van a quedar muchas cosas por comentar y vamos a dejar eso en las preguntas. Si queréis volver sobre esta diapositiva, pues podemos comentar. Entonces, un poco por empezar con las características, primero así hacerles mención y luego vemos los ejemplos. Podemos empezar, por ejemplo, con la eficiencia en la manipulación. Es decir, pensemos que la tipología de pedidos business to customer, ¿no?, hacia el cliente final
esa atención especial, esa capacidad para tener que servir a clientes que te pueden pedir cosas muy diferentes, que además las quieren para allá y que son desconocidos para nosotros hasta el momento que nos realizan la compra, es muy diferente de la labor tradicional que un centro de distribución tiene que hacer para servir a sus sucursales, donde más o menos pues, le lanzas un mix de productos que conoces que ya se van a vender. Entonces, tradicionalmente esto supondría pues, un pedido más o menos grande y más o menos heterogéneo para tiendas más grandes, pues pedidos más grandes, para sucursales más pequeñas, pedidos más pequeños. Pero ahora lo que tenemos es una heterogeneidad de clientes que pueden ser 150 o pueden ser miles, que cada uno pide ciertos artículos. A lo mejor un cliente hace una compra muy grande y pide 20 artículos. Otro cliente, en cambio, solo pide 2. Entonces, ¿qué es muy importante? El ser tan eficientes en nuestros procesos internos de manipulación dentro de los centros de distribución, que seamos capaces de tener la flexibilidad suficiente para servir a nuestro cliente en el menor tiempo posible, sin condicionar otras operaciones que estén sucediendo dentro del centro de distribución y además sin error, porque un pequeño error, lo que comentaba antes Giovanni, un pequeño error en un almacén, pues al final incurre en que la sucursal a lo mejor recibe más cantidad o menos cantidad de un producto, pero el transporte y la distribución es el único punto de contacto en muchas ocasiones, como decía Giovanni, que tenemos con el cliente final. Entonces, si a una tienda no le llegan 2 palés de cartones de leche y le llega solo 1 o medio, pues se puede más o menos intentar solventar. Pero como un cliente te haya pedido un libro y le traigas un libro distinto o le compres un boleto para ir a las Islas Fiji en vez de a las Galápagos, pues igual tenemos un problema, ¿no? Entonces, dentro de la eficiencia en manipulación, por ejemplo, veremos que tradicionalmente los operarios se movían por dentro de los almacenes y ahora pues cada vez se tiende más, y eso lo vemos pues, en los vídeos famosos de Amazon, que sean los productos los que se acercan a los manipuladores en vez de los manipuladores ir a por los productos. El control de costes y los indicadores, pues esto es muy relevante. Siempre parece que se deja para el final, pero realmente al final todos pensamos igual en logística. Como también decía Giovanni, lo que no se puede medir es muy difícil mejorarlo, ¿no? Entonces, existen muchos clientes, como por ejemplo muchos proveedores, por ejemplo estos que comentábamos anteriormente, ¿no? Empresas tradicionales que se quieren lanzar al mundo e-commerce, que se lanzan al mundo e-commerce a pérdidas. O sea, para ellos es más o menos un poco más factible porque tienen un negocio consolidado detrás que les puede soportar los primeros años, pero una empresa de reciente crecimiento que quiere empezar a competir en este gran reto que es el e-commerce, para ella puede ser muy difícil, y el hecho de tener mejor medido o peor medido sus indicadores de productividad, sus indicadores de costes y cómo le está yendo el negocio puede suponer la diferencia entre conocer que su operación está siendo rentable o no está siendo rentable. Para eso, pues también, por ejemplo, la especialización de las instalaciones. Por instalaciones me refiero tanto a los centros de distribución per se, como también a las herramientas y los instrumentos que utilizamos para trasladar la mercancía. Esto puede ser incluso llevado al nivel luego veremos ejemplos, pues de aquellos transportes que utilizamos para mover la mercancía a los puntos de venta en el interior de las ciudades. Luego tenemos la gestión de la logística inversa, que por supuesto no es lo mismo retornar tanto contenedores como productos defectuosos o devoluciones de clientes desde una sucursal centralizada hacia el centro de distribución, que tener que pedirle a los clientes o intentar aglutinar esa demanda de logística inversa que está retornando desde diferentes sitios al centro de distribución. Y como todos sabemos, la logística inversa se dice que no aporta valor, en el sentido de que no sirve a una venta, que es lo que trae dinero, sino que es un servicio directo al cliente de solventar un problema que le ha sucedido. Entonces, hay que intentar cuidarla mucho y que no nos perjudique en la operación. La atención al cliente, por ejemplo, esto es una de las características más disruptivas que puede tener el comercio electrónico, porque como bien mencionábamos anteriormente durante la intervención de Giovanni, la característica de la atención al cliente pues puede ser que se puede entender como muy limitada en el comercio electrónico, ya que
no existe contacto entre las personas. Sin embargo, veremos que cada vez hay más opciones de dar un mejor servicio al cliente gracias precisamente a poder comunicarnos de una forma más personal con él. Y finalmente, pues los algoritmos de previsión y automatización, al ser capaces de recoger tantos datos del cliente, sería el comentario, ¿no? Al ser capaces de recoger tantos datos del cliente y conocerlo, podemos utilizar las nuevas tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial para precisamente intentar buscar la eficiencia en las operaciones y el dar un mejor servicio. Entonces, muy rápidamente vamos a mencionar unos ejemplos de estos grandes retos que tiene el e-commerce, un poco para ilustrar lo que veníamos comentando. Entonces, sobre la eficiencia en la manipulación, que es lo primero que estábamos hablando. Típicamente, lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido, pues, cuando tenemos operaciones de reparto, utilizar los típicos put to light o pick to light, donde una lucecita pues, le enseña al operario de dónde tiene que coger el producto, la pulsa y ya está. También hemos conseguido pues, dotar a los operarios de terminales de radiofrecuencia que van guiando hacia qué pasillo tienen que ir, de qué ubicación tienen que coger el material y cuánto tienen que cogerlo, irlo confirmando, de modo que un sistema de gestión de almacén, como comentaba Giovanni, pues puede comandar toda la operación. Bueno, pues el siguiente paso ya un poco más futurista sería el uso, liberar las dos manos del operario y utilizar unas gafas de realidad aumentada en vez de un terminal de radiofrecuencia. Entonces teníamos este pequeño vídeo que no sé si se ve bien. Entiendo que sí que se está pudiendo ver. O hay aquí un recuadro que no sé muy bien si se puede retirar. Bueno, un poco lo que queríamos enseñar con este vídeo es eso, ¿no? El operario lleva puestas las gafas y las gafas, igual que hacía la pantalla de radiofrecuencia tradicional, pues le van indicando, ¿no? Pues este tiene la lista de materiales que tiene que recoger y ya le va indicando, como si fuera el navegador del coche, a qué pasillo tiene que ir y a qué estantería tiene que coger. Mientras tanto, le va indicando cómo es el tipo de paquete. Incluso esto sería lo que se ve realmente. O sea, esto no es una animación, sería literalmente lo que el programa empieza a proyectar. El programa directamente escanea, gracias a la cámara que llevan incorporada las gafas, la etiqueta y el sistema de gestión de almacén ya conoce los artículos que está cogiendo. Mientras tanto, el operario le puede ir indicando, he cogido 2 y la voz le indica, coja 3, cogí 1 más. Como vemos, todos los contenedores se escanean automáticamente gracias a la cámara que llevan incorporadas las gafas. Y eso, y para que sea mucho más fácil llegar a las ubicaciones, les hace una sombra de color verde. Vale, a continuación creo que vamos a poder ver cómo funcionaría con los operarios elevadoristas que también llevan las gafas. Y claro, dice que le aumenta la seguridad, ¿no? Pues mira, es aquí arriba, entonces va subiendo y hasta que no consiga llegar a la altura no se le va a poner de color verde. Entonces las gafas también ayudan como a intentar ver mejor y ya no es eso de que el operario se tiene que fiar solo de su propio instinto, sino que tiene una ayuda, ¿no? Le detectaría, llega al nivel de configuración que incluso puede detectar cuando la máquina no funciona correctamente y conectar al operario de mantenimiento con el operario elevadorista para que pueda hacer un mantenimiento un poco básico. Por lo tanto, reduce muchísimo los tiempos muertos de equipos dentro de un almacén. Y eso sería un poco, pues, el hacia dónde vamos. Ya, por ejemplo, Google está manejando este tipo de aparatos y Microsoft, por ejemplo, también se ha puesto con estos temas. Sería la siguiente evolución al terminal de radiofrecuencia tradicional. Un poco por mejorar lo que hablábamos, la eficiencia en la manipulación, conseguir servir y preparar los servicios antes de tiempo. Vale, respecto a
eficiencia en manipulación, pero también especialización de las instalaciones, pues podemos ver, por ejemplo, esto sirve un poco para comentarlo, que los almacenes del futuro cada vez van a tender a tener dos zonas diferenciadas. Una zona sería con los paneles tradicionales, pero existen nuevas zonas con estanterías más pequeñas que agrupan pedidos, que agrupan mayor cantidad de referencias en un espacio más pequeño. ¿Esto por qué es? Pues por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque los pedidos, al ser más pequeños, ya no es aquello que me piden 10 cajas o 20 cajas de un mismo producto. Ahora cada particular puede pedir un pedido concreto. Entonces, si lo consigo parar aquí, los almacenes del futuro cada vez se están construyendo más los nuevos centros de distribución con dos secciones diferenciadas. Una primera sección que es la más tradicional, con los palés y el material voluminoso que se sirve en grandes cajas. Y si os fijáis a continuación, a ver si consigo. A ver si consigo aquí. No sé si funciona. Ahora. Voy a intentar pulsarlo una vez porque se ve que la señal tiene que cruzar el Atlántico cada vez que pulso y entonces tenemos problemas. Bueno, esto es un almacén automatizado que está... Uy, he conseguido ir al anterior. Es un almacén automatizado que está en Suecia, ahí en el norte, cerca de Estocolmo. Vemos que la segunda parte del almacén pues son todo estanterías pequeñas y lo relevante es precisamente esa imagen que veíamos. Cómo el operario está quieto en el sitio y son los robots los que le acercan el producto al operario. Eso es porque la operación en la que el operario realmente está aportando valor es seleccionando qué estantería tiene que coger y cogiendo el producto. Pero el operario no aporta tanto valor recorriendo todo el espacio que puede llegar a tener un almacén y haciendo a lo mejor 18 kilómetros todos los días solo circulando de un lado a otro. Se consigue eficiencia en manipulación gracias a conseguir cada vez más acercar el producto al operario en vez de el operario ir a por el producto. Y en esta misma línea tenemos el ejemplo siguiente, que ya es pues, el siguiente nivel, que sería ya directamente que los robots te hagan a ti el picking. Hasta ahora lo que teníamos pues era, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que yo he trabajado bastante, tenemos, como ahí todos son paquetitos pequeñitos y más o menos uniformes, pues los sorter, los clasificadores, evolucionaron de muchas formas distintas, ¿no? Y los hay desde pequeños empujadores para los medicamentos diferentes hasta... a esto lo llamamos sorter tipo estanco de cajetillas de tabaco, ¿no? Que van saliendo por debajo las cajas y se va vaciando de arriba abajo la columna, muy típico del sector farmacéutico. Ahora lo que han inventado, por ejemplo, en Ocado, y se está trasladando también a Alemania, aparte de Reino Unido, son almacenes que en vez de estanterías tienen redes, como si fuese una colmena de abejas. Los robots, que son completamente autónomos y que calculan en el momento, gracias a sus antenas y su comunicación, la ruta óptima para ir de un lado a otro, se mueven por encima de esa malla, de esa red, y recogen o dejan en el momento pues, los productos para ir configurando lo que son las bolsas de la compra de los clientes. Este almacén que veis, almacén automatizado de Ocado en el Reino Unido, está principalmente orientado a compras de supermercado, lo que le llaman las grocery shopping. Y finalmente es eso, pues se encuentran con productos que típicamente son ligeros, a menos que tengan mucho líquido, como zumos y estas cosas, y tienen la característica, ahora lo veremos, que el propio picking también lo realizan ellos e incluso lo escanean el código de barras de cada producto delante de dos lectores. Entonces, básicamente lo que hacen es coger de pequeñas cestas producto, hay ciertas cestas que se llaman surtidores, ahí los veis, productos iguales, y las van depositando en cestas que ellos internamente ya saben que van a ir a consumidor final. A ver si podemos ver la escena del picking, debe de estar cerca. Esto es como se cargan
al final de la malla pues tienen sus propias estaciones de carga y cuando ellos notan que les falta batería, pues se van a cargar. Y como tengo aquí un pequeño cuadro, no consigo avanzaros el vídeo para poder ver la última escena, que es esta es. Directamente mediante succionadores cogen el producto y lo escanean delante de código de barras. De modo que aquí sí que ya no tenemos siquiera operario que manipule. Lo dejan en la bolsa que finalmente irá al cliente y bueno, completamente espectacular. Bueno, lo que está mencionando aquí es que además si se encuentra un espacio vacío, pues lo completa con una caja. Este almacén en realidad ha tenido recientemente un incendio y no sé, no conozco ahora mismo cómo está la operación, si se consiguió restablecer o no, pero bueno, una anécdota, ¿no? Sufrieron un pequeño incendio. No me quiero demorar mucho porque sé que después tenemos el tiempo de las preguntas, pero bueno, en lo que comentaba Giovanni antes, en cuanto a especialización de las instalaciones, pues por ejemplo, ya no toda la recogida y entrega de productos se tiene que realizar en sucursales o en centros de distribución. Los tenemos también en los llamados City Packs, que muy conocidos son los de Amazon, pero por ejemplo aquí en la empresa de Correos Nacionales de España también está, mediante una contraseña, ¿no? Pues se te abre tu taquilla y tienes el producto dentro. Y un poco pues mencionar lo que viene siendo tendencias a la hora de resolver el gran problema de la última milla, que comentábamos antes, ¿no? De las dark stores y de también potenciar el reparto en horas no pico. Pues mediante también algoritmos de inteligencia artificial pues está teniendo contacto con los transportistas para dimensionamiento de flotas y en gran parte el dimensionamiento de flotas en Europa, por ejemplo, también está teniendo que ver con la adquisición de flotas 100% eléctricas. ¿Por qué? Porque ante el problema de contaminación que estamos teniendo últimamente, bueno, y que la tendencia es que vaya más, los reguladores y los gobiernos de cada país cada vez están acotando más número de zonas internas en las ciudades. Por ejemplo, se comenta el caso de la Almenda Central en Madrid, regiones muy contaminadas dentro de las ciudades a las que los vehículos de reparto que no sean 100% eléctricos pues no pueden entrar, salvo de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y en cambio los eléctricos, para fomentar su uso, les amplían un poco más el horario. Entonces hay empresas de transporte y empresas tradicionales que dicen, me compensa más para tener mayor flexibilidad de entrega convertir mi flota ya directamente en una flota 100% eléctrica. Y bueno, el servirse de otras empresas, como por ejemplo llegar a acuerdos con empresas como Glovo o como Deliveroo, pues también ayudan mucho a solventar el problema de la última milla. Bueno, este sería un ejemplo similar al anterior, pero por si queríamos tener más ampliación. Y que no quería irme sin comentar también el control de costes, que antes lo mencionaba. No todo es montar una operación, también hay que saber gestionarla y controlarla. Y ahí pues el tradicional software multidispositivo de indicadores operativos que mencionabas antes o las pantallas en el almacén pues ayuda a conocer la productividad y los costes reales que estamos teniendo en cada momento. Para terminar, sí que me gustaría pensar un poco en la atención al cliente, ¿no? Que al final es como el gran dilema del e-commerce. No se atiende al cliente porque no lo tienes presencialmente. Pues no, pues mira, antes comentábamos, por ejemplo, la omnicanalidad. El hecho de permitir al cliente, oye, pues puedes recoger el pedido en tienda o que te lo enviemos a domicilio. Si te lo enviamos a domicilio, cada vez más se están dando cuenta de que el propio dispositivo celular es un mecanismo de comunicación con el cliente fenomenal. Si el repartidor no llega en cualquier momento del día a tu casa, sino que le puedes indicar, oye, me viene mejor que me vengas a partir de las 6 de la tarde, porque yo trabajo hasta las 5, entonces entre que llego a casa a las 6. Entonces, eso reforzado por detrás con una buena arquitectura de datos y algoritmos de previsión, con el dato real que te está diciendo el cliente, que te está diciendo, oye, yo prefiero que vengas a la hora de comer a mi casa porque es el único momento en el que estoy en casa, se pueden trazar y una optimización de rutas de entrega, como la que mencionaba antes Giovanni, para que al final dan mejor servicio al cliente y cada vez tendemos más hacia eso, porque estoy seguro de que os habrá pasado más de una vez de que no estáis en casa y el cartero puede llegar 3 veces a la misma hora. Un día llegó a las 10, otro día llegó a las 10:30 y otro día volvió a llegar a las 10. Como, hombre, si ya sabes que no estoy en casa a las 10, ¿por qué vienes todos los días a mi casa a la misma hora? Y bueno, y luego pues para que veamos una integración total
del mundo e-commerce y el mundo físico, pues muchos hemos comentado lo que viene siendo la tienda Amazon Go, ¿no? Que ha sido como muy famosa en los Estados Unidos, pero esto es un ejemplo de una tienda ya llevada mucho más allá que Amazon Go, completamente virtualizada, que se están abriendo en China con muchísimo éxito. Se llaman tiendas Gema, pues ya vemos ahí, ya tienen 65 localizaciones y son una tienda que combina lo que viene siendo lugar para comprar con centro de distribución en la misma tienda y además un restaurante. Entonces el usuario llega, se identifica y puede acceder a la tienda. En la tienda pues es los típicos procedimientos de tienda habituales. Tú ves los productos, pero claro, lo que se integra es pues con todas las tecnologías de blockchain y de almacenamiento en la nube. Tú puedes escanear la etiqueta y en la etiqueta te cuenta toda la historia del producto. Entonces puedes saber por qué pasos ha pasado, cuál es su procedencia, cuáles son sus características. Además, estas etiquetas que estábamos viendo, estas etiquetas de precio, son digitales. Esas etiquetas que veíamos con un 42 en fondo blanco son digitales y la tienda no tiene que pasar el trabajo de reetiquetar todas las estanterías cuando cambia un producto o cuando los productos cambian de precio. Otra cosa es, por ejemplo, esta chica que estamos viendo aquí, realmente le está haciendo la compra a alguien que ha comprado online. Y es impresionante. Entonces ella va a recorrer la tienda como si fuese un cliente más, llena esta bolsa y luego deja la bolsa en un punto de la tienda y la bolsa se marcha por un, ¿cómo se llamaba esto? Por un distribuidor flotante, distribuidor colgante, como los que se utilizan típicamente en distribución de retail de ropa, a la zona de centro de distribución de la propia tienda. Entonces no deja de ser dos facilities, ¿no? Dos edificios en uno. Toda esta gente son empleados de Gema que le están haciendo la compra al cliente final. Y bueno, y por pasar rápidamente para que no nos quedemos sin tiempo a la parte de restaurante, el restaurante es muy curioso porque puedes elegir tú la propia comida que después te vas a comer, como por ejemplo ver un pescado o un marisco que te gusta mucho y que te lo preparen en ese momento para ti, pero también puedes solicitar ahí la comida que quieres que te den. No puedo avanzar el vídeo hacia adelante. Ah, sí, mira, con las teclas sí. Bueno, estos serían los típicos métodos de pago que ya poco conocemos. Eso mucho del QR, por ejemplo, que mencionaba antes Giovanni, cada vez más implantados. Pero luego, por ejemplo, ya no existe lo que es el servicio del camarero a la mesa, sino que estos pequeños robotitos te entregan el producto que tú te vas a comer y tú no te tienes que levantar ni que llamar la atención al camarero para que te lo traiga o porque no te da prestado atención. Directamente lo haces con la pequeña tablet que tienes en la mesa y ellos se encargan de prepararlo y de traértelo. Y creo que no quedaba nada más que comentar en el vídeo. No, pues ese sería el ejemplo de una tienda Gema, que es el lugar para vender, o sea, para comprar, centro de distribución y restaurante, todo en la misma tienda. Y bueno, y con esto terminarían estos ejemplos que quería poner de cómo se van dando diferentes soluciones a los retos que enfrenta el e-commerce y cuáles podrían ser las tendencias de futuro. Y bueno, pues agradeceros por vuestro tiempo y vuestra atención y me quedo pendiente de cualquier pregunta que pueda surgir o ser de interés. David, muchísimas gracias. Te agradecería me puedas compartir el control para sí, poder ver las preguntas. Simplemente agradecer nuevamente a Giovanni y a David, hacer un resumen antes de iniciar el tema de preguntas. Y algo que queda mucho en el tema de la mente, básicamente es cuál es el modelo de negocio que se viene ahora post pandemia. Pues ahí creo que tenemos que analizar dos modelos grandes, íconos a nivel mundial, el modelo de Walmart con grandes infraestructuras, en inversiones con grandes infraestructuras, como mencionaba Giovanni, o un modelo Amazon con infraestructuras de store, de tiendas menores, pero con gran tecnología. Recalcar también los datos que nos ha proporcionado David respecto al tema de Internet y de e-commerce en el país. Quizás a diferencia de lo que muchos creíamos, Ecuador Ecuador hoy por hoy se catapulta como un cuarto
utilizador de Internet. Eso creo que nos da mucha visión hacia dónde estamos yendo como país. Y también pues ver que el e-commerce tiene que ver mucho con temas de infraestructura a nivel tecnológico, hacia dónde tenemos que focalizar las infraestructuras y la tecnología que vamos a hacer como inversiones a nivel país. Pues nuevamente, pues invitarles a nuestros participantes, por favor, que nos hagan las preguntas del caso, tanto para Giovanni como para David. Y quiero transmitir una pregunta que nos hace Gabriel. Y nos dice, ¿puede el comercio electrónico cambiar el contexto de los centros comerciales, especialmente aquí en el Ecuador, tomando en cuenta que por la pandemia ha obligado a generar cambios de estrategias? Quizás Giovanni nos pueda ayudar con la respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, definitivamente el e-commerce nos ha cambiado, perdón, la pandemia nos ha cambiado los canales digitales o tradicionales de compra. Yo no creo que el e-commerce suplante a un centro comercial. Puede ser el complemento, sí. De hecho, salieron alternativas muy interesantes en la pandemia. Si ustedes se recuerdan, aquí en Guayaquil, no estoy seguro en Quito, Santiago, de pronto tú me confirmas eso, pero en Guayaquil habían compras programadas que hacíamos en tiendas que estaban dentro de los centros comerciales, y los centros comerciales habilitaron parqueaderos para que el cliente, una vez que haga su compra de manera digital, se acerque a un punto específico dentro del parqueadero del centro comercial y una persona iba a entregarle la mercadería o los productos que había comprado. Ahí juega un poco la unicanalidad, lo que yo le estaba diciendo y David ha mencionado bastante. Yo creo que el futuro en sí, o una gran tendencia, va a ser la unicanalidad. Eso de jugar entre lo digital y lo físico o lo presencial es lo primordial. No, yo no creo que uno no va a reemplazar a lo otro, ¿ya? Convivir con los medios o con varios medios va a ser la diferencia para las empresas que quieran perdurar en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Giovanni. Y sí, solo complementando a Quedo, tanto creo que en Quito, Guayaquil y muy probablemente en todas las ciudades, estamos tratando de retomar una aparente normalidad. Creo que la necesidad humana es el tema de sentirse nuevamente bajo un sistema de libertad como fue antes de la pandemia, y eso nos obliga un poco a asistir físicamente a centros comerciales. Pero viene justamente lo que David nos ha mencionado sobre el tema cada vez más impulsivo hacia la gente de evitar los contactos físicos, tal cual como nos mostraba David en los videos, y evitar estos contactos físicos, aglomeraciones, y cada vez ser menos, con una atención más impersonal, pero logrando obviamente el tema de la satisfacción. Y ahí viene un tema que recalco que nos mencionaba David, de que el producto venga hacia nosotros y ya no el consumidor, el shopper, hacia el producto. Entonces creo que esa es una realidad que poco a poco vamos a irla viviendo, y ahora con mayor aceleración por el tema de la pandemia. Una pregunta para David, nos dice, ¿cuáles crees que son los pasos que debería tener una cadena de abastos para llegar a una automatización? Entiendo que son automatizaciones referentes a centros de distribución. Sí, pues realmente es una muy buena pregunta. El primer paso para llegar a diferentes estados de madurez para una cadena de abastos es muy sencillo, y es el más sencillo pero el más complicado de implementar, que es el empezar a recoger cada vez más los datos de qué se está pidiendo. Como comentaba Giovanni antes, no conoces aquello que no mides y no puedes mejorar aquello que no conoces y aquello que no mides. Entonces, el primer paso es disponer de los datos, y el segundo paso para poder automatizar tiene que ver precisamente con el estudiar esos datos para empezar a entender cuáles son los puntos en común de las cosas que te pueden estar pasando en tu día a día, y saber actuar en esas grandes tendencias que sí que puedes controlar, en vez de enfrentarte a un día nuevo como si fuese un problema nuevo. En este sentido, me gustaría lanzar un mensaje de optimismo,
porque la excelencia en las operaciones y la automatización y el futuro muchas veces se considera como que tienes que tener estas grandes instalaciones, estos robots fantásticos y maravillosos o las gafas de realidad virtual para poder ser una buena empresa que sirva correctamente a sus clientes. Pero no es así. Muchas veces el sentido común y el conocimiento de la operación en datos, en KPIs, en control y en contacto con el cliente es lo que nos ayuda a madurar hacia lo siguiente. Así que para mí el primer paso sería ese: conocer, 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 medir, medir, medir. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Una pregunta para Giovanni y gracias a Juan Esteban por hacerla. Él nos pregunta cómo va el tema de las regulaciones, de los temas legales, para que se adapten a la misma velocidad del mercado de e-commerce. Y él nos pone algunos ejemplos de entregas de última milla con productos de regulaciones. ¿Cómo va este tema de regulación país frente a una nueva realidad de e-commerce que cada vez va siendo más rápida, pero quizás las regulaciones no están yendo a la par con esta nueva realidad? ¿Qué opina Giovanni? Sí, bueno, el e-commerce nos cogió desprevenido a todos, ¿no? No solamente a las empresas, sino solamente a los gobiernos, y no solo a un país en particular, sino al mundo. Nadie estuvo preparado para el e-commerce, es la verdad, ¿no? Nos tenemos que reinventar y adaptarnos a ellos. Las regulaciones deben de ser más claras, y el gobierno y los gobiernos, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos seccionales, deben de trabajar y apoyar al e-commerce o a los canales digitales, porque es una realidad. Ya no hay una posibilidad, déjame ver si que poco a poco se va incrementando, no, ya está. Nos adelantamos siquiera un par de años en todo lo concerniente a canales digitales y a compras en líneas, ¿ya? Entonces yo estoy convencido de que las regulaciones, aunque aún son ambiguas, pero por la inexperiencia y por los mal parados, quizás que cogió a muchas entidades gubernamentales, han creado esta ambigüedad. Pero se debe de trabajar para fomentarlo y sobre todo dejarlas claras, porque es una realidad este tipo de canal y hay que fomentarlo. Muchas gracias, Giovanni. Pues Gabriel nos pregunta, en el Ecuador, los países de Latinoamérica están a base de los datos de uso de Internet. ¿Estamos listos para asumir esta nueva evolución de lo tradicional a una realidad un poco más futurista? ¿Y cómo las empresas de retail deben cambiar este concepto de compra para ir migrando de la compra física al e-commerce? Y quizás ahí, David, nos puedas contar la realidad, cómo lo has visto en tu país y en Europa en general, cómo ha migrado esta realidad de compra física a una compra e-commerce. Sí. Bueno, para empezar sí que me gustaría mencionar que el dato es prometedor en el sentido de que el país, Ecuador, en mi modesta opinión, que yo tampoco soy un experto, sí que cuenta con una buena base de usuarios que potencialmente se pueden convertir en clientes mayoritarios de e-commerce porque tienen trato continuo con Internet. Sin embargo, el Ecuador representa únicamente el 2,3% del e-commerce en América Latina. Entonces, el 80% de la población de Ecuador sí usa Internet. Sin embargo, de todo el e-commerce que se utiliza en América Latina, los más fuertes son Brasil, obviamente, porque es muy grande, México, si contamos México como América Latina, porque vienen de un idioma latino, y Argentina. 3 países grandes, tres jugadores grandes. El Ecuador ya está al nivel un poco más como el resto de países más chicos por tamaño y representa únicamente el 2,3% del e-commerce. En cuanto a, pero quiero decir, ahí enlazo un poco con lo que comentaba Giovanni. Lo importante es que se le dé visibilidad a este canal como merece, porque si no el canal va a acabar devorándolo todo porque es tan novedoso y tan cómodo que es una realidad y como bien dice él y va a suceder. Y es muy importante para los reguladores estar bien despiertos en ese sentido, saber asesorarse bien, porque muchas veces ellos, como todos, es algo que se está inventando sobre la marcha y no tienen el conocimiento para hacer las mejores regulaciones, pero sí que se pueden apoyar en gente que sí que les ayude a hacer las mejores leyes.
Y en cuanto a la evolución que esto ha tenido en España y en Europa, pues mencionaros que yo diría que hay tres tipos de empresas. Están las empresas que lideran el cambio y que realmente ellos son los que están pensando, vale, yo soy líder de mi sector, estoy pensando, por ejemplo, en un Inditex. Inditex es la empresa líder en retail moda, fashion retail, que le llaman, a nivel mundial. Es una empresa española y ellos están empezando a pensar desde cero, ¿cómo tengo que hacer yo para comunicarme con mis clientes? ¿Cómo sirvo yo mejor a un cliente en el e-commerce? Que realmente la ropa y el calzado siempre ha sido producto que yo tengo que probar antes de que me lo envíen. Todo ese tipo de temas están las empresas líderes que innovan directamente todo el tiempo y desarrollan las nuevas tendencias, que se arriesgan en decir voy a ser el primero. El segundo grupo de empresas son las empresas que no están innovando, no son ellas las primeras en hacer algo, pero sí que están poniendo mucho interés y se suman a este nuevo canal porque ven que tiene mucha rentabilidad y que si no corren el riesgo de quedarse fuera. Y el tercer grupo de empresas serían las empresas que efectivamente también se están uniendo, pero ya están en riesgo de quedarse fuera. Son empresas que se dieron cuenta de este cambio tarde o que no han sabido implementarlo bien a la primera y están haciendo su segundo intento. Y son empresas que ahora mismo están en riesgo de perder cuota de mercado y de no adaptarse bien a los tiempos, que les gustaría haber sido una empresa de nivel 2, pero que realmente son de este tercer grupo. Gracias, David. Hay una pregunta de Nelson para Giovanni y me parece muy importante, que nos dice, ¿qué tan preparados están sus proveedores para adaptarse a los procesos logísticos encaminados al tema de la distribución de última milla? Bueno, los proveedores definitivamente es un trabajo constante, son nuestros socios claves y lo debemos de acompañar y nos debemos de acompañar en este proceso muy interesante, no solamente a nivel de procesos, sino a nivel de creación de valor. El recurso humano en toda empresa, ya sea el proveedor, el distribuidor o los courier, cualquier empresa debe de comenzar a trabajar incansablemente. Las empresas debemos comenzar a trabajar en nuestros recursos humanos. Ya basta de empirismo, basta de hacer repetitivas las tareas que hacen a una persona empírica y profesional. Ya no, la gente hay que formarla. Las empresas deben de comenzar en formación y esa formación permite ganar productividad y efectividad en cualquier eslabón de la cadena que te encuentres. Lo importante es tener a gente preparada, gente especialista y a su vez elegir adecuadamente a tus partners. Yo creo que ahí está gran parte del éxito. Nos falta por aprender, lógicamente, estamos aprendiendo, pero si tenemos gente preparada, capacitada, hacemos buenas alianzas, ganar entre empresas, crear valor mutuamente, yo creo que el éxito puede ser para el que se enfoque en esas líneas. Muchísimas gracias, Giovanni. Héctor nos dice, en base a sus experiencias, ¿cuál sería el principal diferenciador entre las empresas que hacen comercio tradicional y las empresas que están emprendiendo en el tema de e-commerce? Quizás solamente para adelantarme, con el permiso de David y de Giovanni, simplemente decir que las empresas que hoy por hoy no tienen un sistema de comercio electrónico de cercanía, sea propio o a través de empresas ya fortalecidas en este proceso como Globo, Rappi, etcétera, pues creo que en un corto plazo van a tener serios problemas de competitividad. No sé qué opinas, David. Sí, precisamente tiene mucha razón porque para mí es un tema de carácter fundamentalmente. Yo pienso que todas las empresas, todas, se pueden convertir en empresas e-commerce. No deja de ser simplemente adaptarse a una nueva circunstancia. Pero claro, hay empresas que se adaptan y empresas que no. Entonces, para mí es una primera componente de... La pregunta era, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Pues primero es la componente del carácter, de la adaptabilidad, de la flexibilidad, que al final una empresa tradicional que nunca fuese e-commerce, si es una empresa que se adapta, si es una empresa que es flexible, una empresa tradicional, si no existiese el e-commerce, ya era buena por tener esas características. Entonces, siempre son características deseables en una empresa y el e-commerce aún por encima las necesita y las adapta.
Y una segunda diferencia que yo veo importante entre las empresas e-commerce y las empresas tradicionales es que cada vez más el e-commerce ya no es eso de lo venden en internet y yo lo compro desde casa tranquilo sin tener que relacionarme con nadie. No, en el e-commerce cada vez más te relacionas con la empresa y te relacionas con la empresa, en mi opinión, de una manera mucho más personal que cuando vas a la tienda. Porque cuando tú vas a la tienda solo te conoce a ti si ha sido la primera vez, pero si es un cliente habitual, pues claro que te conocen. Pero pensemos que en el teléfono están los datos de nuestro comportamiento, pueden ser en el comportamiento que hemos tenido en el pasado con el mismo tipo de empresa o el comportamiento que hemos tenido con otras empresas. Entonces, la relación es mucho más directa. El vendedor que nos está vendiendo e-commerce en el futuro es una relación mucho más personal, aunque suene contradictorio. Entonces, diferencia, pues yo diría eso, que se le está dando la vuelta a la tortilla y la empresa de e-commerce cada vez se está volviendo más personal frente a la tradicional. Muchísimas gracias, David. Quisiera recalcar nuevamente el agradecimiento tanto a Giovanni como a David por compartir este foro y sus experiencias muy importantes, por cierto. Agradecerte, David, porque estás haciendo un esfuerzo adicional. Hoy creo que en España superamos las 2 de la mañana posiblemente. Sí. Muchas gracias por eso. Y quisiera pues dejarte a ti y a Giovanni con un mensaje final para cerrar esta sesión. Sí, si quiere Giovanni y comenzar. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que debemos de pensar mucho en nuestros clientes. Como les decía hace un momento, el segmento posiblemente cambió. Tenemos que validar si efectivamente el segmento al que nos dirigimos el año pasado o antes del COVID sigue siendo el mismo o qué tenemos que mejorar. Y replantearnos nuestra propuesta de valor. Prácticamente elaborar un canvas actualizado a la fecha con las nuevas necesidades y sobre todo contar con herramientas digitales que nos permitan medir comportamiento y patrones de compras que permitan concentrar o segmentar de mejor manera a los clientes. Yo creo que mientras tengamos más conocimiento del comportamiento de nuestros clientes, vamos a ser más eficientes para ofrecerles necesidades. Simplemente adaptémonos, reinventémonos y no retrocedamos jamás. Eso es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias. Sí, mi opinión es muy similar a la de Giovanni. En el fondo, lo que sí que me gustaría dejar claro es un poco lo que comentaba al principio. Esto es una cuestión de dimensión, de oportunidad y de reto. Entonces, tenemos que ver el e-commerce, en mi opinión, como una nueva, muy buena oportunidad de buscar una forma novedosa, una forma diferente de cómo servir a nuestros clientes. Las empresas sobreviven y las empresas prosperan y crecen porque son capaces de ofrecer a los demás, al prójimo, unos bienes y una atención de mejor calidad o a un mejor precio. Esa es la base de todo negocio, servir a los demás. Las empresas se llevan a cabo para beneficiar a los demás y el e-commerce es una nueva oportunidad para ello. El COVID lo que ha hecho, en mi opinión, quitando todas las desgracias que trae, es simplemente una demostración de que se puede. Quizás no nos va a forzar a hacer el e-commerce más rápido. Al final haremos el e-commerce todo lo rápido que nosotros queramos. Pero lo que nos ha enseñado por la fuerza es que sí es un modelo viable, que no era esta cosa que aparecía y que no se sabía si iba a funcionar o no. Nos hemos dado cuenta de lo que ocurre. Entonces, tengamos en cuenta la dimensión que tiene esto, veamos los datos, veamos el potencial que tiene y subámonos a esta oportunidad, porque en el fondo simplemente es eso, es un nuevo canal para servir a los clientes de una forma diferente. Muchísimas gracias nuevamente, David, Giovanni. Agradecer también a todo nuestro foro que se ha tomado el tiempo para escucharnos. Simplemente recalcar nuevamente que el tema de e-commerce viene muy pegado a la nueva realidad. Era una realidad que antes de la pandemia el país ya lo venía viviendo, quizás en un proceso muy tibio, y que simplemente lo que ha hecho la pandemia es acelerar este nuevo proceso
de cercanía al cliente a través de mecanismos electrónicos. Recalcar nuestro agradecimiento, invitarles a nuestros próximos eventos. Estaremos hablando, que viene pues después del tema de e-commerce, pues, y seguramente hablar de logística 4.0 y cómo vamos a seguir con estas innovaciones y estos crecimientos en lo que a logística se refiere. Sin más, pues agradecerles nuevamente a todos y esperando de que los aportes que Giovanni y David nos han dado hayan sido de mucha utilidad para ustedes. Pues muchísimas gracias y damos por finalizado el evento. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.